La clase de hoy tratará sobre el páncreas. Esta glándula mixta de secreción externa y secreción interna que se ubica en una región muy profunda en el abdomen. Se proyecta en el epigastrio, la parte alta de la región umbilical y también en el hipocondrio izquierdo. Es una glándula alargada, oblicua hacia arriba y hacia la izquierda en dirección al hilio del vaso. Se relaciona muy íntimamente con el duodeno, también con el conducto colédoco. Se encuentra delante de los grandes vasos del abdomen como la vena cava inferior, la aorta abdominal y también la vena porta. Consta de una cabeza, de un cuerpo y de una cola principalmente. Es una glándula aplanada de adelante hacia atrás, más voluminosa en su extremidad derecha que en su extremidad izquierda. Apenas pesa 75 a 100 gramos y una longitud promedio de 15 centímetros. Acá observamos la cabeza, el proceso uncinado o unciforme del páncreas, que es como un gancho, el cuello que une la cabeza con el cuerpo y una cola. Es de concavidad posterior, moldeada sobre la columna lumbar a nivel de L1 y L2. La cabeza que observamos aquí es la parte orientada algo hacia adelante y hacia la derecha, enmarcada por el duodeno. El borde superior y su borde derecho están excavados por un canal en el cual se aplica el duodeno. Este canal desaparece en el borde inferior de la cabeza, que está en contacto con la porción horizontal del duodeno. Abajo y hacia la izquierda la cabeza se curva en forma de gancho, formando el proceso uncinado o unciforme. También se le denomina páncreas menor de Winslow. A veces existe también lo que se denomina páncreas anular, que rodea por completo la porción descendente del duodeno a la altura de la ampolla hepatopancreática. Acá observamos nuevamente la cabeza. Estos son los vasos mesentéricos superiores, la vena a la derecha, la arteria mesentérica superior a la izquierda. Esta arteria mesentérica superior nace de la aorta detrás del cuello del páncreas. Acá observamos la cabeza que se curva y forma el proceso unciforme o uncinado. El cuello también se le denomina istmo del páncreas, une la cabeza con el cuerpo. Es una parte estrecha del páncreas que mide 2 centímetros aproximadamente. Arriba, el cuello está limitado por la porción superior del duodeno y abajo encontramos lo que se denomina
la escotadura o incisura del páncreas, donde observamos la vena y la arteria mesentérica superior. El cuerpo se dirige hacia la izquierda y hacia arriba. Es cóncavo y se le describe tres caras: una cara anterior, una inferior y una posterior. La cola es la extremidad izquierda del páncreas. Se dirige y se relaciona con el hilio del vaso. Es el segmento del órgano que es intraperitoneal, móvil. El resto, es decir, la cabeza, el cuello y el cuerpo, son segmentos del páncreas, que son fijos. Retroperitoneal secundario. La única parte móvil, repetimos entonces, es la cola del páncreas. Es una glándula mixta que está formada por dos tejidos diferentes. Entonces reconocemos una glándula de secreción externa formada por los acinos glandulares y una de secreción interna formada por los islotes pancreáticos. En anatomía nos ocupamos del páncreas exocrino, es decir, la glándula de secreción externa con los acinos glandulares y los conductos pancreáticos. Acá estamos observando el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio. El pancreático principal se le denomina también conducto de Wirsung y el conducto pancreático accesorio se le denomina conducto de Santorini. Observamos aquí en la pared posteromedial del duodeno la papila duodenal mayor y un poco más arriba, 2 a 3 centímetros de distancia, la papila duodenal menor, donde desemboca el conducto pancreático accesorio de Santorini. Acá observamos el conducto pancreático principal, que se origina a nivel de la cola, sigue el eje mayor del órgano en dirección a la cabeza, ubicándose en el centro mismo del órgano. A nivel de la cabeza se sitúa en la parte posterior, drenando la parte posterior del órgano, de la cabeza, del páncreas. Luego se inclina hacia la derecha, describiendo una S itálica, y alcanza finalmente al conducto colédoco en la proximidad de la pared duodenal y termina formando la ampolla hepatopancreática de Vater para abrirse en la papila duodenal mayor. El conducto pancreático accesorio se separa del conducto pancreático a nivel de la cabeza del páncreas, drenando la parte anterior de la cabeza. Se dirige en sentido horizontal hacia la derecha y termina atravesando la pared posteromedial del duodeno a nivel de la papila duodenal menor. Acá observamos de vuelta la formación de la ampolla hepatopancreática de Vater. Esta es la papila duodenal mayor o papila de Vater. Esta ampolla, recordemos, es rodeada por un esfínter muscular dependiente de la musculatura lisa del duodeno, que es el esfínter de la ampolla hepatopancreática o esfínter de Oddi. El páncreas como glándula de secreción interna, tenemos que estudiar los islotes pancreáticos de Langerhans, pero estos islotes solamente se pueden observar a nivel del microscopio. Representan 1 al 2% del total de la glándula.
producen la insulina, el glucagón, somatostatina y el polipéptido pancreático. El páncreas es uno de los órganos más fijos de la cavidad peritoneal. Primero, por su solidaridad con el duodeno, también por las raíces vasculares que lo amarran por todas partes y sobre todo por su coalescencia con el peritoneo parietal posterior a través de la fascia de coalescencia. En cuanto a la inserción del mesocolon transverso, este primero se inserta en la cara anterior de la porción descendente del duodeno, luego se inserta en la cara anterior de la cabeza del páncreas, luego del borde inferior del cuello y del cuerpo hasta las cercanías de la cola. De manera que aquí tenemos una parte del páncreas en la cavidad inframesocólica, la porción inferior de la cabeza y también el proceso uncinado. Lo que aquí observamos es la inserción de la raíz del mesenterio. El resto del páncreas, es decir, la parte superior de la cabeza, el cuerpo y la cola se encuentran en la cavidad o compartimiento supramesocólico. Acá estamos observando el estómago, detrás del estómago la transcavidad de los epiplones, que también se denomina bolsa omental, y la cara anterior del páncreas. Luego, la cola del páncreas que se vuelve un poco anterior y se vuelve intraperitoneal. La cabeza del páncreas, que se ubica en el compartimiento supramesocólico, se relaciona con la porción descendente del duodeno y con el píloro, y también con el lóbulo cuadrado del hígado. Se encuentra en el receso subhepático. Detrás, la cara posterior del páncreas, a la derecha de la arteria mesentérica superior, se encuentra la fascia retroduodeno-pancreática, que es una fascia de coalescencia que lo adosa al peritoneo parietal posterior. Entonces, el páncreas tiene peritoneo aquí en su cara anterior, pero en su cara posterior encontramos la fascia retroduodeno-pancreática y más atrás el peritoneo parietal posterior. A la izquierda de la arteria mesentérica superior, esta fascia se denomina fascia retropancreática, que lo adosa al peritoneo parietal posterior. Para entender este dibujo, acá tenemos el estómago, el colon transverso. Esta es la bolsa omental que se encuentra detrás del estómago y delante del páncreas. Es un divertículo de la cavidad peritoneal. En cuanto a la vascularización del páncreas, la disposición es bastante compleja porque tienen diversos orígenes. A partir del tronco celíaco, la arteria esplénica emite ramas, también la gastroduodenal y también la arteria mesentérica superior. Distinguimos un sistema derecho formado por los arcos pancreato-duodenales, arterias de la región media y arterias de la parte izquierda o un sistema vascular izquierdo. Los arcos pancreatos duodenales son dos, un arco anterior y un arco posterior. El arco anterior se forma por la arteria pancreato-duodenal superior anterior, que es rama terminal de la gastroduodenal, que aquí estoy mostrando, que se anastomosa con la pancreato-duodenal
inferior anterior, que es rama de la pancreato duodenal inferior, rama de la mesentérica superior. También existe un arco pancreato duodenal posterior. La arteria pancreato duodenal superior posterior, rama colateral de la gastroduodenal, se anastomosa con la arteria pancreato duodenal anterior, inferior posterior, que es rama de la pancreato duodenal inferior, rama de la mesentérica superior. Estos dos arcos pancreatoduodenales proporcionan numerosas ramas a la cabeza del páncreas. Luego tenemos aquí a la arteria pancreática dorsal, que es rama de la arteria esplénica. Esta arteria pancreática dorsal desciende verticalmente detrás del páncreas y termina dando una rama derecha que se anastomosa con los arcos pancreatoduodenales y una rama izquierda que forma aquí la arteria pancreática inferior. Esta arteria pancreática inferior que se dirige hacia la cola del páncreas, siguiendo la superficie posterior-inferior del cuerpo. El sistema medio o arterias de la región media, entonces acá encontramos la pancreática dorsal. Acá estamos mirando desde atrás, está una vista posterior. Entonces acá desciende verticalmente por detrás del páncreas la pancreática dorsal y acá emite la pancreática inferior. Esta es la pancreática inferior ya que se dirige hacia la cola. Acá vemos una anastomosis con la mesentérica superior. También encontramos aquí la arteria pancreática magna, que también es rama de la arteria esplénica, pancreática magna o pancreática mayor. La arteria esplénica sigue el borde superior del páncreas hacia la cola del páncreas, en dirección al ilio esplénico. Esta arteria esplénica, siguiendo el borde superior del cuerpo, emite las arterias pancreáticas cortas, que siguen prácticamente un trayecto vertical hasta el órgano. Luego emite la arteria gastroepiploica izquierda y las arterias gástricas cortas. Acá observamos la pancreática inferior también, que emite ramas para la cola del páncreas. Es decir, estas son las arterias izquierdas. En cuanto a las venas, no son exactamente satélites de las arterias. Existen arcos venosos, un arco venoso pancreático duodenal anterior y un arco venoso pancreático duodenal posterior, que desembocan en la vena mesentérica superior o directamente en la vena porta, y también venas pancreáticas que desembocan en la vena esplénica. Esta es la vena esplénica que viene del vaso, sigue por la cara posterior del cuerpo y a nivel de la cara posterior del cuello del páncreas se fusiona con la vena mesentérica superior y forma o da origen a la vena porta hepática. El origen de la vena porta hepática, entonces, que es aquí, se ubica detrás del cuello del páncreas. En cuanto a los linfáticos, se dividen en varios grupos. Tenemos los nodos pancreáticos superiores a nivel del borde superior del páncreas y alrededor de la arteria esplénica, que se dirigen hasta los ganglios celíacos que se ubican aquí en la región celíaca. También existen los nodos pancreáticos inferiores
ubicados en el borde inferior del cuerpo del páncreas, que drenan a los ganglios o nódulos mesentéricos superiores. También están los nodos esplénicos, ubicados a nivel de la cola del páncreas y del hilio del vaso. Y también, por último, los nodos pancreato-duodenales, que se agrupan alrededor de los arcos arteriales pancreato-duodenales anterior y posterior, que vuelven a dividirse en superior e inferior. En cuanto a los nervios del páncreas, son bastante numerosos, provienen del plexo celíaco y del plexo mesentérico superior. Los nervios siguen a las arterias. Estos nervios que parten del plexo celíaco son nervios mixtos, es decir, simpáticos y parasimpáticos, sensitivos y secretores. La inervación secretora está dada por las ramas parasimpáticas y la sensibilidad pertenece al sistema simpático. El origen de estos nervios simpáticos que llegan hasta el plexo celíaco, es decir, el origen de los nervios esplácnicos mayores, el esplácnico mayor derecho y el esplácnico mayor izquierdo, se encuentran a nivel de la médula torácica, desde T5 hasta T9. De ahí que dolor originado en el páncreas es transportado por el sistema simpático y se percibe en el epigastrio adelante, irradiándose a ambos hipocondrios y también en la región torácica baja en la espalda. De ahí que el dolor pancreático se le denomina dolor en barra o dolor en cinturón.